Va a autorizar el arranque del juego. Autoriza el árbitro. Se movió la pelota y ya está en marcha Rubio Ñu, que la pegó aquí en la arboleda. Puede ser jornada de consagración para el equipo albiverde. Ahí está Milver. Aquí no juega por el medio. Benítez engancha, Benítez divide, Benítez pierde. Ojo con Villagra, le va a pegar Caballero. Intenta el pase, viene el centro para Jiménez. ¡Gol! Perdió Benítez en zona indebida. Retornó para defender el jugador Milver Aquino. Engancha hacia atrás, autogol de Carapeguá. Celebra Rubio Ñu, quiere ser de primera. Allí está el público albiverde. 1-0 está el partido sobre 3 minutos de la etapa de cierre. No importa cómo se da el gol, es lo que dice la gente de Rubio Ñu. El tema es estar al frente, ganar el partido y conseguir el retorno a la primera división con una pelota perdida en la mitad de la cancha en salida y con este tanto en contra de Aldo Vareiro. Sacó fácil 2-3 pelotas en esta etapa complementaria, evitando que siga aumentando la diferencia. Rubio, y que tenga todavía posibilidades en el encuentro el Sportivo Carapeguá. Gran actuación de Vareiro, que logró contener una muy buena pelota. Amarilla para Benítez, le reclaman al árbitro. Se va Benítez, lo tocó al árbitro. Y roja para Benítez, se complica. No sé por qué en este partido Landolfi no hay VAR, porque esa acción me pareció penal. Y a Rubio Ñu en este torneo ya le favorecieron bastante. Y ahora se calienta la gente de Carapeguá. Allí está Héctor. Va a terminar el partido. Terminó el juego, ganó Rubio Ñu. Y es de primera, la albiverde, la representación de Santísima Trinidad del equipo de Marecos. Vuelve a ser equipo de primera, a la máxima categoría, lo más alto. Celebra su hinchada la figura Juan Jiménez. Rubio Ñu es de primera, señoras y señores.